Dale un fuerte aplauso al Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. La Escritura nos cuenta que luego de que los jueces, Dios enviara jueces sobre la tierra para poder librar a su pueblo después de cada momento de rebeldía, de cada aflicción, de cada prueba que ellos tuvieron que atravesar y volvían su corazón a Dios. Nuevamente el Señor intercedía. Hombres enviados por Dios. Pero en un momento el pueblo quería algo más. El pueblo quería tener un rey. Y dice la Escritura que comenzaron a pedir un rey. El profeta Samuel derramó lágrimas delante del Señor, se lamentó. Pero el Señor le dijo: mira, no te preocupes. No tiene que ver contigo, no te han desechado a ti, sino que lo han hecho conmigo. La gente quería un rey. Esto implicaba tener a alguien que les cobraría impuestos, que deberían pagarle. Alguien que, para poder tener aquel estándar, debería vivir de toda aquella sociedad. Pero ellos querían un rey. Y lo que el pueblo pide, lo que el pueblo clama, es lo que muchas veces recibe. Aquí había un pueblo el cual anhelaban tener un rey, o creían que esa era la solución. Creían que eso es lo que lo iba a sacar adelante, o querían un referente, un caudillo, un líder. Pero no como los que había establecido el Señor en su momento, sino un rey. Y dice la palabra de Dios que Dios levanta un rey llamado Saúl. Pero Samuel da un discurso al pueblo y le habla acerca de esto, acerca de lo que ellos le habían pedido al Señor y acerca de ese rey. Y les advierte que aún teniendo un rey, si ellos se rebelaban ante Dios, si no ponían su corazón en el Señor, las consecuencias iban a ser nefastas para ellos, para su rey. Iba a ser lo mismo. Si no había un cambio en su corazón, si no entendían el tiempo de Dios para sus vidas, las dificultades volverían. Las situaciones difíciles volverían a ellos nuevamente. Dice la palabra del Señor que Samuel da un discurso al pueblo y comienza a hablarle de diferentes cosas. Comienza a advertirle acerca de ello. Dice la palabra que dice: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Sabéis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servid a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. El profeta de Dios oró. El Señor hizo descender lluvia de los cielos. Ellos comenzaron a ver, tuvieron temor de la gloria de Dios, de la respuesta, del respaldo del profeta. Pero lo que en pocas palabras le estaba diciendo: si ustedes no procuran oír la voz de Dios, para acatarlo, para entenderlo, terminarán cayendo y terminarán descarriándose igual ustedes, su rey y todo, por no atender a la voz de Dios, por no esperar el tiempo, por no entender. Terminarán confundiéndose de igual manera. Pero aún así, Dios puso un rey. Dios puso un rey, el rey Saúl, el que reinaría, al cual Samuel le dice: mira, habrá diferentes señales en aquel día. Y dadas y cumplidas cada una de las señales, Dios le da un mandamiento, Dios le habla por medio del profeta. Y el profeta le dice: mira, tienes que hacer esto. Y cuando hayan venido sobre ti las diferentes señales, entonces tú me esperarás. Ahora, dice la palabra de Dios: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder,
y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Él le dice lo que él debía hacer. Cuando las señales estuviesen cumplidas, haz lo que venga a tu mano, el Señor está contigo. Pero luego de que todo esto sucediera, luego de esa bendición que había para su vida, dice, luego delante de mí bajarás. Luego tendrás que esperarme 7 días allí. Yo descenderé a ti y ofreceré holocaustos, sacrificios de paz. Él debía esperar. Él debía aprender a esperar en Dios. Una de las cosas más difíciles para aquel que comienza a caminar en los caminos de Dios. Esperar en cualquier ámbito de la vida, sea creyente o no, a nadie le gusta esperar. Y es algo difícil que la gente pueda aprender. A medida que comenzamos a conocer la Escritura, la palabra del Señor nos enseña que debemos esperar, que para cada cosa hay un tiempo, un momento determinado. Pero mientras que no tenemos esto, no tenemos la palabra de Dios, no tenemos la sabiduría del Señor, es difícil. Y aún teniendo la palabra de Dios, es difícil, a nadie le gusta esperar. Más en estos tiempos donde la gente quiere todo ya, es todo tan rápido, un clic, estás en cualquier parte, en cualquier lugar, puedes hablar con cualquier persona, en cualquier lugar de esta tierra. Entonces la gente va perdiendo esa capacidad, si es que la ha tenido en algún momento, de esperar. Dios le habla y le dice, luego de que esto venga sobre tu vida, yo voy a descender a ti. Samuel le dice, yo descenderé a ti. Tú deberás esperarme 7 días. Ese era el mandamiento de Dios. Él debía esperar. Debía esperar el tiempo para su vida. A nadie le gusta esperar en una fila para hacer un trámite. A nadie le gusta esperar las bendiciones de Dios. Ahora, pero ¿quién no las quiere? ¿Quién no anhela hoy? Si en algo que podemos estar de acuerdo todos aquí, es que todos queremos la bendición de Dios. Todos buscamos esa bendición. Anhelamos que el Señor pueda bendecirnos. La bendición de Dios puede ser que Dios sane mi vida, que Dios restaure mi casa, que Dios transforme mi hogar. A medida que vamos caminando en Dios, por ahí los jóvenes se olvidan más fácilmente de ese proceso de cambio que Dios hizo en sus vidas. Porque al llegar a Dios no había grandes pecados, no había grandes errores en sus vidas, pero sí había cargas en su corazón, porque sus padres se peleaban, porque su vida no era una vida en Dios, los padres estaban en vicios, su casa era todo un conflicto, la angustia era parte de su vida, aún siendo adolescentes. Al llegar a los caminos de Dios, Dios comienza a transformar, comienza a cambiar su vida. Dios cambia su casa y Dios comienza a derramar bendiciones. Pero luego el joven mira su vida y dice, no, yo he llegado a Dios y no he tenido tantos errores. No he cometido grandes pecados. Pero se olvida de cuál era su realidad en aquel tiempo. Se olvida de cómo era su familia antes de que sus padres conocieran a Dios. Que sus padres peleaban todos los días, que sus padres estaban en vicios, atados por la depresión, sin trabajo, viviendo en escasez. Entonces el hombre se olvida, pasa el tiempo y no encuentra el motivo suficiente como para aferrarse a esa espera de Dios por las bendiciones, por lo que el Señor nos habla de que hará en nuestras vidas. Queremos la bendición de Dios, pero esperar la bendición de Dios o esperar que Dios obre de la manera que yo le estoy pidiendo en la oración es lo que cuesta. Samuel le habla la palabra de Dios y le dice, debes esperar 7 días. Yo voy a descender a ti y ofreceré holocaustos, sacrificios de paz. Y te diré qué es lo que tienes que hacer. Cuando yo comenzaba a caminar en los caminos de Dios, recién hacía muy poquito tiempo, no llegaba a un mes que iba a la iglesia. Estaba atravesando una situación económica difícil.
Un momento de desesperación, no tenía paz, no tenía a Dios, recién estaba conociendo el camino, no tenía armas suficientes. Entonces no podía dormir por las noches porque pensaba cómo poder sacar mi familia adelante, cómo poder hacer un negocio para poder prosperar. Y comenzaba a pensar por las noches y eso no me dejaba dormir, no me dejaba avanzar. Estaba preocupado porque no tenía fe, porque no tenía esperanza, porque no tenía la confianza de esperar en Dios. Porque el que cree, confía, espera. Pero yo estaba desesperado. Trataba de tener fe, trataba de creer, pero aún no tenía las armas suficientes, ni el conocimiento de Dios suficiente como para poder esperar ese tiempo. Una persona que había trabajado conmigo hacía un tiempo atrás, nos conectamos por medio de las redes sociales, teléfonos que habían quedado en común. Y comenzamos a hablar del trabajo, de los proyectos y demás, y de ideas que tenía. Y esta persona me dice, mira, hay una oportunidad de un negocio en esta ciudad. Me han ofrecido un negocio muy bueno. Y podés entrar vos en ese negocio. Hay que poner un cierto dinero y luego tenemos que trabajar, pero hay una gran oportunidad para poder salir adelante. Cuando él me dijo así, me gustó la idea y comencé a investigar, comencé a asesorarme, comencé a prepararme. Y seguí en las noches pensando cómo podía ser, cuál era la manera para poder salir adelante sin perder, sin tener que volver atrás todo lo que había conseguido. Sea poco o sea mucho, no quería perderlo. Y no podía dormir por las noches pensando en cómo voy a salir adelante, cómo voy a prosperar. No tenía paz en mi corazón. Tenía que esperar. Esta persona me dijo, mira, vamos a esperar este negocio, esta persona nos va a hablar y luego nos presentaremos y veremos si podemos entrar en una sociedad y abriremos un negocio en común. Pero la realidad de él era que él tenía un trabajo, tenía medianamente una economía estable y yo estaba desesperado. No estaba en desesperación, yo lo estaba, porque no tenía tranquilidad, porque estaba buscando constantemente cómo hacer. Así que luego de que pasó un tiempo, me dijo, en la semana tendré noticias. Pasaron 2 semanas y yo le digo, no, vamos a esperar un poquito más. Esta persona me dijo que vamos a hablar, vamos a reunirnos. Me dice, bueno, venite, vamos a reunirnos. Fui, hablé con él, dice, no, pero hoy no lo vamos a ir a ver a esta persona, vamos a esperar un poco más. Así que seguíamos, que reunión, que esto. Así que en un momento yo decidí saltearlo a él. Decidí ir directamente a la propuesta que había y hablar con esta persona, con la que tenía el negocio. Lo llamo por teléfono, obviamente no me conocía, yo no era parte del trato. Era una persona que quería vender su negocio y se lo había ofrecido solamente a él. Así que consigo el número de teléfono, lo llamo, le hablo sobre el negocio, sobre la propuesta. Pero esta persona me dice, no, nosotros no queremos vender ningún negocio. Pero esta persona me dijo que ustedes estaban interesados, que querían armar. No, para nada. Y la persona me dijo, no tengo ese negocio. Así que digo, bueno, ¿será que no era así? Pasó unos días nada más y esta persona me llama, este amigo que teníamos en común, este conocido, y me dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué llamaste a esta persona? No solamente nos perdimos el negocio, sino que me hiciste quedar mal. Nunca tuvimos una reunión, nunca te hablé para que vos vayas y le hables a él. Me salteaste a mí y me hiciste quedar mal. No solamente perdí el negocio, sino que perdí una amistad, un amigo, por desesperación, por no esperar, por querer hacerlo a mi manera, por estar en esa espera que no se puede soportar. Decidí saltearlo y cometí un error. Si esto se aplica en la vida material, en la vida humana, en lo cotidiano de los hombres,
¿Cuánto más en el camino de Dios? ¿Cuánto más en la palabra de Dios? Cuando queremos tomar un lugar que no nos corresponde, cuando queremos entrar en un lugar que no tenemos que entrar. Porque no podemos esperar el tiempo, no podemos esperar el momento correcto. En aquel momento perdí el negocio, quedé mal, me sentí mal después y me sentí frustrado. La desesperación de querer hacer algo porque perdía y porque no tenía un trabajo, porque iba a perder un negocio, me llevó a cometer un error. No estaba bien lo que hice. Ahora, este rey le fue dado un mandamiento, un mandato de Dios, por medio del profeta, el cual le dijo: luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Pero ¿qué hizo el rey? Esperó. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micma y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en las orillas del mar. Y subieron y acamparon en Micma, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Muchas veces he dicho por qué leo grandes fragmentos de la Biblia cuando voy a dar un mensaje, porque entiendo que muchas veces las personas llegan a sus hogares y no leen ni antes ni después de la historia, ni quisiera la historia misma. Entonces, para que puedas entender el contexto, para que puedas entender lo que está ocurriendo, alguno quizás conocerá la historia,
Pero entendemos que hay personas a través de las redes sociales, inclusive aquí en esta reunión, que llegan por primera vez. Y para que puedas entender lo que está sucediendo, aquí hay un mandamiento, un mandato de Dios para este rey, el cual debía esperar 7 días. El plazo se cumplió, dice la Biblia. Se cumplieron los 7 días. Ellos se levantaron, luego de 2 años que estuvo allí en el reinado, escogió a hombres para salir a la batalla y comenzar a pelear contra los filisteos. Pero se veían desfavorecidos, se veían disminuidos, entonces se atemorizaron y comenzaron a esconderse, dice la Escritura. Se escondieron en diferentes lugares, en cuevas, en cisternas, detrás de las peñas, porque tuvieron temor, porque no sabían si tendrían la victoria. Habían salido a la batalla, habían salido a enfrentarse, pero sentían que no tenían el respaldo. El temor había entrado en ellos. Y dice la palabra que iban detrás de él temblando. Y algunos hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El rey comenzó a ver que la gente se iba. Los que debían pelear desertaban, abandonaban, se rendían antes de pelear. ¿Por qué? Porque esperando la bendición de Dios no llegaba. El profeta de Dios no venía. No pudieron esperar el tiempo, no tuvieron la fe, no tuvieron la paciencia de esperar lo que Dios le había dicho. Y se desesperaron. El no poder esperar es una muestra de la falta de fe. La palabra de Dios dice: el que creyere no se apresure. Cuando tú crees, cuando tú confías, tú avanzas hacia la bendición, sabiendo que Dios es aquel que va primero, que Dios es aquel que guía tu vida, y sabes que la bendición de Dios vendrá. El que ha de venir vendrá, dice la Escritura, no tardará. Yo sé que viene, yo sé que la bendición de Dios viene en camino. Yo sé que los tiempos de Dios quizás son diferentes a los tiempos que yo puedo comprender, pero cuando confío en Él, sé que aunque el tiempo haya sido establecido, sé que aunque los días que fueron marcados por Dios ya se cumplieron, sé que la bendición va a venir. No era una palabra de un hombre lo que había recibido Saúl, era una palabra de Dios. No había dudas de que el Señor vendría, no había dudas de que Samuel se presentaría delante de él, porque era una palabra de Dios. No era una palabra de un falso profeta, no era de un hombre que andaba haciendo cualquier cosa, era palabra de un hombre de Dios, el cual le dijo: yo descenderé a ti, espera 7 días. El Señor cumpliría. Hay veces que nos desesperamos en el camino, decimos: Señor, anhelo esta bendición, Señor, quiero ver mi familia convertida. Y pasa el tiempo y como mi familia no se convierte, digo: Señor, me cansé de esperar. ¿Cómo te cansaste de esperar? Si Dios no me dio lo que yo quiero, entonces me voy. Dios no hizo lo que yo quería, lo que yo le pedí, entonces comenzaron a desertar, dice la Biblia. Comenzaron a volverse atrás, se fueron. Comenzaron a rendirse, se volvían. Y el líder, el rey, al ver que ellos desertaban, al ver que ellos se volvían atrás, se desesperó. Dejó de confiar, dejó de creer. La palabra de Dios había sido dada y el tiempo de Dios estaba establecido. Pero difícil es esperar. La palabra de Dios nos habla de ello. Es un tormento para el corazón. Es un tormento aquel que hoy espera una bendición de Dios, sea física, una bendición en la salud, una bendición en la familia, una restauración en el hogar, bendiciones materiales, bendiciones ministeriales. Y claman a Dios y ese tiempo no viene y esa solución no llega para su vida. Y muchas veces nos desesperamos y nos volvemos atrás. Bajamos los brazos. Nos desalentamos, pensamos que el tiempo de Dios no va a venir, pensamos que las respuestas del Señor no va a venir.
Pero aquí no solamente el error de Saúl es el no saber esperar en Dios, el no confiar, el no comprender que la palabra de Dios se iba a cumplir. Si todo lo que Samuel le había dado por señal se había cumplido, todo lo que le había dicho, ahora esto era lo que seguía, en la parte donde tú esperas, donde tú confías. Dios nos envía a que peleemos, Dios nos envía a que enfrentemos, a que salgamos a la batalla, pero también a que sepas esperar en Él. Debemos aprender a esperar en Él. Hay cosas que nosotros tratamos de torcer y tratamos de manejar nosotros, pero Dios dice: espera, yo lo haré, yo obraré. Porque cuando te desesperas, lo que estás mostrando es que no confías. Cuando tú quieres resolver las cosas por tu propia cuenta, lo que estás mostrando es una falta de fe, porque piensas que necesitas ayudarlo a Dios. Él había recibido palabra de Dios, el tiempo había sido establecido, la gente se desertaba, la gente se iba, no podían esperar ese tiempo, la gente se desanimó, el temor entró en su vida. Pero no es solamente la espera, no es solamente la desesperación que él tuvo, sino el ocupar el lugar que no le correspondía. Él era el rey, no era sacerdote. Dios no le había dado ese lugar. Él era el rey, él debía ocupar su lugar. Los reyes eran los que iban a la batalla, eran los que iban al frente, eran los valientes, eran hombres valientes, hombres que portaban armas. Pero no era de él el tomar lo de Dios y tratar de ocupar un lugar que no le correspondía. Así que primero no supo esperar, o al ver que el tiempo estaba cumplido dijo: yo lo haré. Yo lo haré porque la gente se está yendo. Yo lo haré porque las personas se van, se vuelven atrás. Así que lo tomé y dije: bueno, esta es una solución, lo voy a hacer de esta manera. Eso es cuando nosotros tratamos de resolver. Nosotros tratamos de buscar una solución la cual Dios no nos pidió. Dios no nos habló para que hiciéramos eso. Dios estableció un orden en todas las cosas. Y aquí el orden estaba establecido. Él no era el profeta. El profeta dijo: yo descenderé a ti, yo entregaré, yo haré sacrificios, entregaré ofrendas de paz, holocaustos, yo lo haré. Tu trabajo es esperar. Tu trabajo es esperar en Dios. Creer. Tener fe. El Señor le habla en un momento a su pueblo y le dice: yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Ustedes estarán calmos. Yo soy el que va a pelear. Tu trabajo es creer. Tu trabajo es confiar. Tu trabajo es permanecer en la fe, no desertar, no bajar los brazos, no rendirte. Tu trabajo es mantener tu fe. Dice la palabra de Dios. Entonces, viendo esta circunstancia, lo que estaba ocurriendo, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Cuando él decidió tomar el lugar que no le correspondía y comenzó a ofrecer los sacrificios de paz, Samuel venía en camino, la bendición venía en camino. Y como la bendición venía en camino y él se desesperó y él comenzó a ver la realidad, así nosotros comenzamos a ver la realidad a nuestro alrededor. Tú comienzas a ver tu vida y comienzas a ver lo que está ocurriendo y te desesperas. Así hay personas que llegan a los caminos de Dios con una enfermedad, pero al ver que no sana, al ver que su hijo continúa igual, al ver que su pariente continúa en esa circunstancia, entonces viene alguien y le dice: ¿por qué no lo llevas a aquel curandero? ¿Por qué no lo llevas a aquel parapsicólogo o a aquella mujer que hace supuestamente sanidades? Personas que practican la brujería, la magia blanca. Y como le ofrecen que serán sanos, entonces lo llevan.
y hacen lo que le dicen estas personas, le dan de tomar lo que le dicen estas personas. Cuando alguien está desesperado, hace cualquier cosa. La Escritura dice que no hará el hombre por su salud, que no dará por su vida. Si hoy tú tienes cáncer o tienes alguna enfermedad terminal y te dicen, mira, si te vas a tal país, allí hay un medicamento o allí hay un néctar que puedes tomar y recibirás un milagro, entonces lo harás. Y si te dicen que debes hacer esto o aquello, lo harás. No confiando, no esperando en Dios. Es entendible de gente que no tiene fe. Es entendible de gente que no conoce al Señor. Se desesperarán, buscarán cualquier alternativa, buscarán cualquier solución. Pero a veces los que han creído, los que han escuchado y conocido la palabra de Dios, al ver que la bendición no viene, se vuelven atrás y tratan de buscar otra solución, otra alternativa. Como Dios no me envía la esposa que yo anhelo, como Dios no me envía el esposo que yo quiero, entonces me voy al mundo. Dejo la iglesia por un tiempo, comienzo a andar en los boliches, por ahí, hasta que conozca a alguien, y cuando conozca a alguien, ahí lo traigo a la iglesia y bueno, ahí está. Ahora sí, yo puedo ser más rápido que Dios, pero lo que vas a conseguir no es lo que está dentro del plan de Dios. No es la bendición que Dios preparó para ti. Tú estás tomando un lugar que no te corresponde. Tú eres libre, ese es tu libre albedrío. Tú quieres escoger ese camino. Eres libre de hacerlo. Pero Dios te promete grandes bendiciones. Y en el medio de esa prueba, en el medio de esa espera, Dios quiere enseñarnos. Luego de aquel mal negocio, no sé si llamarle un mal negocio porque no fue nada. Fue una mala experiencia nada más. Fue una decepción haber quedado mal con una persona, nada más. Aprendí a que debía esperar. Y no solamente esperaba, sino que pedía una confirmación. Señor, le pedía una señal. Tenía que estar seguro de lo que iba a hacer. No me desesperaba porque si Dios quiere que lo haga, entonces lo haré. Y no habrá nada que pueda cambiarlo. La bendición de Dios viene en camino, y si la bendición de Dios viene en camino, y si yo lo creo, y si he creído a la palabra de Dios, es solamente una cuestión de tiempo. A veces le digo a los hermanos, cuando hay personas que están conociéndose o quieren casarse, muchas veces quieren saltear pasos, o le parece que el tiempo es un tiempo muy largo. Pero cuando tú vas a estar toda una vida con una persona, ¿qué es un mes en tu vida? ¿Qué es ese tiempo para que tú puedas reflexionar, para que puedas pensar, para que puedas orar a Dios, para que puedas pedirle la guía, para ver si es la mujer correcta o no, si es la persona que te acompañará o no? ¿Qué es un mes en tu vida para luego perjudicar todos los años siguientes? ¿Qué es un mes para darte cuenta si cometerás un error o no? No es nada. Pero aquel que está en ese proceso dice, no, es muchísimo. Un mes es muchísimo. ¿Cómo haré? Y piensan que el amor puede disiparse en un mes. El amor verdadero no se puede disipar en un mes. Pero si era un engaño, si era una confusión, si era una emoción solamente, entonces sí, se disipará. Y ese es el objetivo muchas veces cuando hablamos a las personas, a los jóvenes, para que tomen ese tiempo, para que busquen, para que oren, para que le pidan una señal a Dios, porque es una decisión muy importante. Entonces, si es de Dios, va a permanecer, y si es de los hombres, si es de la carne, si es de la emoción, se terminará destruyendo. No podrá sostenerse. Ahora, dice la palabra que entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto, las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, y cuando acababa él de ofrecer los holocaustos, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Qué has hecho? No, lo que pasa es que al ver que no venías y la gente se iba, se hacía la hora, entonces dije, bueno, puedo hacerlo yo. Ese es un grave error. Pensar que yo puedo hacerlo. No porque no tenga la capacidad,
Cuando comenzamos a salir a predicar a las calles hace muchos años atrás, había un líder el cual, cuando íbamos a predicar, muchas veces hay situaciones en las cuales Dios prueba tu corazón y uno aprende de las diferentes experiencias, uno aprende de los caracteres, del carácter de la persona. Y muchos vienen y te dicen, ¿por qué tú no eres líder? Siempre he tenido claro de que si no soy líder es porque Dios así no lo quiere. Es porque aún no es el tiempo para mí. Y venían personas y me decían, tú ya estás para ser líder. Yo le digo, no. ¿Por qué no? Porque si fuese así, Dios ya me lo hubiese dado. Aún no es el tiempo para mí. Aún no es el tiempo para mi vida. Y mientras que estaba allí, el líder que estaba a cargo de aquel grupo, los hermanos hacían una pregunta. Y como no tenía conocimiento bíblico, porque algunos confunden muchas veces ser un líder con tener un conocimiento, con conocer la palabra. Hay veces que Dios nos da oportunidades o Dios le da oportunidades a las personas. Luego la persona tiene que desarrollar el conocimiento, darse cuenta que está en un lugar importante, en un lugar de bendición y prepararse para ese lugar. Saber que habrá personas que le preguntarán, que habrá circunstancias que deberá resolver. Entender, quizás lo sorprendió Dios. Bueno, ahora tengo que prepararme, tengo que esforzarme, caminar hacia esa bendición. Pero este varón estaba lejos de eso. Él pensaba que con la carne podía sostener. Él pensaba que con ser una persona que estaba predispuesta para ir para acá, para allá y hacer esto, lo otro, que eso era suficiente para poder sostenerse. Entonces, cuando los hermanos hacían una pregunta, me decía, contestale. Y yo le contestaba según el conocimiento que tenía. Y luego cuando se iban los hermanos me decían, muy larga tu respuesta. No tenías que haberle contestado así o asá. Ciertamente él no tenía la respuesta. Él no lo sabía. Y muchas veces atravesamos circunstancias así. Por momentos que nos sentimos que estamos viviendo injusticias. Pero yo entendía que Dios había puesto a esa persona. Me guste o no. Dios lo había establecido. Ahora, yo debía prepararme y debía continuar y debía esperar el tiempo de Dios. Si hubiese creído a todos los que venían y decían, tú ya estás listo. Inclusive personas se acercaban y decían, ¿por qué no vienes a predicar a mi iglesia? ¿Por qué no vas a este lugar o a otro? Tú ya tienes que estar predicando. Le digo, no, Dios no me llamó a eso. Tú ni siquiera me conoces, no sabes quién soy. Dios me llamó desde una tierra, desde un lugar, y Dios me dijo que aquí me va a bendecir. Yo solamente debo esperar el tiempo. Debo confiar en Dios. Debo esperar el tiempo para mi vida. Y así pasó. Este líder no pudo sostenerse. No tenía conocimiento bíblico. Y al no respetar y al no oír la palabra de Dios, pasó lo que Samuel le habló. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros como estuvo contra vuestros padres. Por rebeldía, por querer hacer lo que quieres, por tratar de engañar, por tratar de aparentar. Muchas veces tendrás una posición así, pero tu lugar no es pasar por arriba porque dices, yo tengo la capacidad. Samuel no llegaba. Entonces Saúl dijo, yo también puedo hacerlo. Yo también puedo ofrecer los holocaustos. ¿Qué tiene de especial? Cualquiera puede hacerlo. No se trata de que cualquiera pueda hacerlo, se trata de que Dios te haya enviado a hacerlo. De que Dios te haya puesto a ti en ese lugar. Cada uno debe ocupar su lugar. Cuando ofrece los holocaustos, llega Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé pues y ofrecí el holocausto. ¿Cuál era la justificación? Decir que no estaba listo para pelear porque no había recibido la bendición de Dios. Entonces él se apresuró y trató de saltear al profeta y tomar él lo que no le estaba impuesto para él, lo que él no tenía la autoridad. Dijo, no, entonces voy a recibir yo la bendición de Dios. Yo voy a hacer la ofrenda, voy a hacer yo el holocausto.
Entonces, si mi enemigo comienza a pelear contra mí, yo voy a estar preparado. La bendición de Dios ya la voy a tener. Pero estaba confundido. Cuando nosotros tratamos de manejarnos de esa manera, estamos mostrando inmadurez. Estamos mostrando que realmente no entendemos acerca de la palabra de Dios. O hay aspectos que aún no podemos comprender y debemos reforzarlos. Hay personas que dicen a veces, pero yo canto mejor que aquella persona. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Entiendo que la persona que Dios le ha dado el beneficio, la bendición de poder ministrar a su pueblo, de poder guiarlos hacia su presencia, debe prepararse y debe esforzarse por la carga que el Señor puso sobre su vida, por la bendición. Pero no es solamente el don de poder cantar, sino también su vida. No es solamente ser un artista, no es solamente ser un músico excelente. En muchas ocasiones, el varón de Dios lo cuenta en los testimonios, en la radio. Ha preferido subir solo, hacerlo todo. ¿Por qué? Para que no se confundan. No se trata de que pueda cantar bien o que pueda hacerlo. Se trata de un corazón predispuesto. Se trata de un corazón que entienda la carga que Dios ha puesto sobre su vida. Un corazón que comprenda. Otro puede hacerlo. Claro que otro puede hacerlo. Saúl pensó que él podía. Saúl pensó que si Samuel puede, yo también puedo hacerlo. Pero vino palabra de Dios a su vida y le dijo, no, has actuado locamente. Has cometido un error. No te es lícito hacer eso. Dios no te llamó a hacer eso. Por más que tú seas una persona muy capaz, por más que tú seas una persona muy elocuente, si Dios no te llamó a hacer eso, no tendrás su bendición. Lo harás, podrás ser exitoso, depende cómo tú puedas medir el éxito. Hoy podemos ver iglesias de miles de congregantes y tú puedes decir, esa es una iglesia exitosa. Si la gente no se salva en ese lugar, si la gente no accede al reino de los cielos, ese lugar es un fracaso, no es un éxito. Si la predicación no vuelve el corazón de los hombres a Dios, ese lugar no es un éxito, es un fracaso. Las cadenas de comida rápida son exitosas. Miles por todo el mundo, pero la comida que te ofrecen es una comida chatarra. El éxito, hay que ver en qué manera lo mides. No se trata de la cantidad de ventas, no se trata de la cantidad de restaurantes que puedan tener. Lo que mida la calidad. Cadenas rápidas de comida no tienen ninguna estrella Michelin. Lo que marca el estándar de una cocina elaborada, de una cocina de nivel. No tiene ninguna estrella. La cocina, la gastronomía se mide de otra manera. Entonces el éxito depende cómo cada uno lo interprete. Cómo cada uno pueda ver ese éxito o lo que el mundo trate de transmitirte. El éxito es que la palabra de Dios te vuelva tu corazón al Señor. Ponga la instrucción necesaria para tu vida y te haga comprender que Dios te ha dado un lugar de honra, un lugar de bendición. El lugar de Saúl era un lugar sumamente importante, era un lugar de gran bendición para su vida. Pero sin embargo, él no pudo comprenderlo, no pudo entenderlo. El profeta le dijo, ¿acaso Dios no te ha puesto por sobre todo Israel? Dios no te ha puesto en un lugar de honra, en un lugar bueno. ¿Por qué querer tomar el lugar que no te corresponde? ¿Por qué querer tomar algo que no es? Dice la palabra de Dios que el profeta le dijo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te ha ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre. Él pensaba que Dios quería darle una bendición en la batalla. Él pensaba que la bendición de Dios era solamente para salir, pelear con los filisteos y ya está. Traemos el botín, nos volvemos contentos a casa, tenemos la victoria. Dios dice no.
En esa espera yo quería bendecirte más abundantemente. En esa espera yo quería establecer tu reino para siempre. Nunca caería tu reino. Pero por cuanto desobedeciste, por cuanto no acataste la voz de Dios, sino que actuaste locamente, lo perdió. Perdió el reino. Perdió la bendición, perdió lo que Dios tenía preparado para él. Dios quería establecer su reino para siempre. Pero se desesperó. Quiso actuar conforme a sus sentimientos, conforme a su corazón. Aquí debemos tener en claro que nosotros no nos movemos por sentimientos. Yo no vengo aquí porque tengo el sentir, porque hay un sentir en mi corazón en cuanto a la carne que debo estar aquí. O porque tengo el sentimiento, sino cuando yo no tenga ese sentir, entonces no vengo. Cuando me sienta cansado, entonces no lo hago. Porque no lo siento. No se trata de lo que sentimos, se trata de lo que debemos hacer. Se trata del peso que Dios puso en nuestras vidas. No se trata de cómo me sienta yo. No se trata de mí. No se trata de ti. Se trata de lo que el Señor te ha hablado. El lugar en el que el Señor te ha puesto. No nos movemos por sentimientos. O tú tienes el sentimiento de levantarte a la mañana y orar. O tienes el sentimiento de ir a las noches y orar y quedarte orando y llorando en el Señor. O tienes el sentimiento de no estar con tu familia y decir, voy a venir a la iglesia, voy a buscar la bendición para luego ir a mi familia, sí, pero a llevarle la bendición de Dios. ¿Tú tienes ese sentimiento? ¿Tienes el sentimiento de perderte fiestas, cumpleaños, de perderte momentos con la familia? ¿Es un sentimiento lo que tienes o es una convicción en el corazón que te mueve a hacer lo correcto? Que te mueve a buscar lo de Dios primeramente, porque sabes que todo lo demás vendrá a tu vida. ¿Sabes quién es el proveedor de tu bendición? El Señor quería darle a Saúl una bendición muy grande, establecer su reino para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero, le dijo el profeta. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. El Señor buscó un rey conforme al corazón de él. Dios estableció un reino que iba a sustituir el reino de Saúl. El reino del rey David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por cuanto no pudo obedecer la voz de Dios, se perdió la bendición que el Señor quería establecer su reino. A veces cuando pensamos que hay cosas pequeñas que vienen para nuestra vida, en ese tiempo Dios dice, yo no quiero hacer solamente eso. Es una bendición más grande la que viene para ti. Tú piensas que estás esperando la respuesta de ese milagro que tú quieres, pero no es la respuesta del milagro lo que tú estás esperando. Tú estás esperando la bendición de tu familia, la sanidad de tu hogar, la restauración de tus hijos, la restauración de tus padres. La bendición completa viene para tu casa, no solamente algo pequeño, una bendición sobreabundante, dice el Señor. ¡Aleluya! Tú piensas que es algo pequeño. Quiero, Señor, tener paz, quiero tener bendición. Es bueno que pidas tener paz en tu corazón. Pero el Señor dice, en esa espera, en ese tiempo, yo quiero darte algo más grande todavía. Yo quiero establecer la bendición en tu familia para siempre. Quiero establecer la bendición en tus hijos. Mientras que tú dices, Señor, ¿por qué mi familia no se convierte? Y te vuelves atrás, te pierdes la bendición que Dios tiene preparada para ti. Porque el Señor lo ha dicho y Él lo cumplirá. La palabra y la promesa de Dios son para tu vida. Si tú no conoces las promesas de Dios, te recomiendo que comiences a buscar las promesas de Dios. Y comiences a alimentarte de esas promesas porque son para ti. Piensas que viene algo pequeño, pero Dios tiene algo más grande para tu vida. Pero debemos ser obedientes. Debemos ocupar el lugar que Dios nos llamó a ocupar. Debemos entender que nuestra desesperación nos lleva a cometer errores. Que en el momento que nosotros tratamos de establecer nosotros los parámetros, nos confundimos, nos equivocamos.
y actuamos locamente. Aun cuando hay situaciones que quizás no te agraden, debes esperar el tiempo en Dios. Dios a su tiempo obrará. Dios a su tiempo. Ahora, ¿tú piensas que Dios no le dio una oportunidad a este líder que te mencioné? Claro que sí. Y Dios también estableció un tiempo para que él pueda volver su corazón a Él, para que pueda ser obediente, mas cuando no lo hizo, ahora era el tiempo de que comenzó a perder. Era el tiempo de que comenzara a salir a luz la maldad, los engaños, las cosas que estaba haciendo mal. ¿Pero por qué? Porque Dios le estableció un tiempo. Dios le dio un tiempo para que examine su corazón, para que examine su vida. Ahora Dios te está hablando esta palabra para que puedas entender primeramente que Dios te ha dado un lugar de bendición. Que Dios quiere llevarte a tiempos buenos. Que Dios está hablando a tu vida porque tiene una bendición mucho más grande de la que tú quieres o imaginas. Y eso se encuentra en aprender a esperar. En ocupar el lugar correcto. En ocupar el lugar que Dios te ha puesto. Y entregar todo tu corazón en esa área que Dios te ha puesto. Dar lo mejor para Dios. Espera. La bendición de Dios está en camino. El tiempo de Dios se cumplirá en tu vida. No te desesperes. Solamente confía en el Señor. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dios establece un rey conforme a su corazón. Un rey que también comete errores. Un rey que también en un momento hizo cosas malas. Pero tenía la virtud de volver su corazón a Dios. Tenía la virtud de arrepentirse y de hacerse cargo, de reconocer su error. Dios estableció hombres y mujeres en lugares de liderazgo. Estableció un orden en la iglesia y debemos aprenderlo para que caminemos ordenadamente, para que tú puedas tener esa bendición de Dios. Porque el día de mañana tú serás un colaborador, un líder, un pastor, un evangelista. Y te gustará recibir ese mismo respeto, ese mismo lugar. Entonces, debemos aprenderlo en todo tiempo. Debes entender que si no estás en un área o en un lugar es porque aún no es el tiempo todavía. No es que Dios no te lo dará, sino que hay un tiempo para cada cosa. Debes caminar hacia la bendición, debes prepararte. Quizás tú dices, pastor, yo predico muy bien. ¿Por qué no predicas? ¿Por qué no estás predicando aún? Quizás aún no sea el tiempo. Pero sigue preparando tu vida. Fortalece tu corazón, acércate a la obra de Dios, acércate al servicio. Y verás cómo Dios comienza a abrir puertas de bendición para tu vida. Luego eso que tú tienes, la bendición que Dios ha puesto sobre ti, ese don que Dios ha derramado sobre ti, comenzarás a darlo para Dios y comenzarás a mostrarlo, a servir a Dios de todo corazón, a mostrar esa gratitud hacia el Señor con lo que el Señor te ha dado y te ha bendecido. Pero todo tiene un tiempo. Debemos aprender a esperar. Quizás hoy estás pidiendo una bendición a Dios, una sanidad, un milagro. La bendición de Dios vendrá para tu vida, no lo dudes. No dudes que el Señor transformará tu casa. No dudes que el Señor te dará ese milagro, que dará la sanidad en tu corazón. No lo dudes. Solamente espera. Solamente confía. Cuando te desesperas y bajas los brazos, estás mostrando que realmente estás debilitado en tu fe. Debemos creer en Él como viendo al invisible, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual es Jesucristo, aquel que tiene el poder para cambiar tu realidad y tu futuro está en sus manos. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta mañana, aquellos que están presentes en este lugar o los que están escuchando esta transmisión a través de las redes sociales, que puedas cerrar tus ojos allí donde estás y puedas repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor,
por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te amamos, Señor. Aleluya.